A lo largo de su vida, Navigador atravesó momentos de dificultad y desafíos personales, pero siempre mantuvo viva la chispa de la esperanza y la determinación para transformar su realidad. Fue en la década de 1930 cuando se sumergió de lleno en el estudio de las filosofías orientales y occidentales, descubriendo una sabiduría milenaria que resonaba profundamente en su corazón. Esta amalgama de enseñanzas espirituales se convirtió en el fundamento de su propio sistema filosófico, que él compartió con generosidad a través de sus escritos y charlas. Uno de los pilares fundamentales de las enseñanzas de Neville fue la inmensa capacidad creativa que reside en la mente humana. Para él, la imaginación no era simplemente un acto de escapismo, sino una herramienta poderosa para dar forma a nuestra realidad. Neville sostenía que lo que imaginamos con suficiente intensidad y persistencia, inevitablemente se manifestará en nuestra vida cotidiana. Sus palabras, con una mezcla de misticismo y pragmatismo, despertaron en sus seguidores una nueva perspectiva sobre cómo abordar los desafíos y aspiraciones de la vida. Pero la imaginación era solo una pieza del rompecabezas. También enfatizó la importancia de la fe en uno mismo y en el poder divino que reside en cada individuo. Creía que la fe no debía ser ciega, sino una fe fundamentada en la comprensión de nuestra verdadera naturaleza como seres espirituales, capaces de co-crear con el universo. La filosofía de Neville no solo se centraba en alcanzar el éxito material, sino en encontrar la verdadera realización interior. El perdón, la gratitud, la visualización consciente y la conexión con el silencio interior eran conceptos clave que compartía con pasión y sabiduría. A través de sus enseñanzas, Neville invitaba a las personas a liberarse de las cadenas del pasado y a despertar a un nuevo sentido de posibilidades infinitas para el futuro. En este emocionante video, exploraremos 10 lecciones transformadoras inspiradas en la vida y la sabiduría de Neville. Cada lección nos guiará hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y nos ayudará a desbloquear nuestro potencial oculto. Acompáñanos en este viaje en el tiempo y el espacio mientras aprendemos de un verdadero visionario que dedicó su vida a empoderar a las mentes y los corazones de quienes lo escucharon. No olvides suscribirte y activar la campanita. 1. El poder de la imaginación. La imaginación es el principio de la creación. Imaginar crea la realidad. A través de sus palabras, comprendemos que la imaginación consciente no es un simple juego de pensamientos, sino un motor creativo capaz de dar forma a nuestras vidas. El mundo exterior no es más que un espejo que refleja el mundo interior. En estas palabras, encontramos una verdad trascendental: nuestra realidad exterior es el reflejo de nuestras creencias internas y nuestros pensamientos más profundos. La imaginación es la llave que nos permite cambiar ese espejo y moldear la realidad que deseamos ver. El sabio maestro nos insta a vivir desde el futuro realizado, a sentir en cada fibra de nuestro ser que ya somos lo que deseamos ser. Como él dice, la sensación es el secreto. Nuestras emociones y sensaciones son la fuerza impulsora que da vida a nuestras creaciones imaginativas. La imaginación consciente se nutre de la intensidad con la que sentimos la realidad deseada, creando una resonancia que atrae esa realidad hacia nosotros. En el viaje profundo hacia la autorrealización, Neville nos advierte sobre la importancia de liberarnos de los pensamientos limitantes. Nos alienta diciendo: no permitas que tus preocupaciones sean mayores que tu fe. En estas palabras, encontramos una llamada a la confianza y la valentía. La fe en nuestra imaginación y en el poder divino que reside en nosotros nos permite superar los obstáculos que puedan surgir en el camino hacia nuestros sueños. La magia de la imaginación consciente reside en su capacidad para trascender el tiempo y el espacio. Neville nos enseña: lo que has imaginado es tan real como cualquier cosa en este mundo. Aquí, encontramos un recordatorio de que nuestros pensamientos y visiones imaginativas tienen la misma realidad que las experiencias tangibles. Al abrirnos a esta comprensión, nos damos cuenta de que podemos cambiar nuestra realidad presente a través de la transformación consciente de nuestros pensamientos y emociones. En las enseñanzas de Navigador sobre la imaginación consciente, encontramos un llamado profundo a abrazar nuestro poder creativo. Nos insta a trascender las limitaciones autoimpuestas y a convertirnos en arquitectos conscientes de nuestra vida.
A través de la imaginación consciente, podemos forjar una nueva realidad, moldeando cada detalle con nuestros pensamientos y emociones. Al aceptar y nutrir esta capacidad, nos liberamos para explorar un vasto universo de posibilidades, transformando nuestra existencia y trayendo a la luz la realización de nuestros más grandes anhelos. 2. La fe en uno mismo. En el vasto panorama del crecimiento personal y la espiritualidad, Neville Goddard nos revela un diamante luminoso. La importancia de tener fe en uno mismo. Nos insta a mirar hacia nuestro interior y descubrir la chispa divina que reside en cada uno de nosotros. Tienes que creer que eres el Dios que imaginas ser. En estas palabras encontramos una invitación a reconocer nuestra verdadera naturaleza como seres espirituales dotados de un poder creativo ilimitado. El desafío está en abandonar la duda y abrazar una fe inquebrantable en nuestra capacidad para superar obstáculos y alcanzar nuestras metas más elevadas. No hay nada que no puedas hacer si solo crees. Esta afirmación es una poderosa llamada a confiar en nuestra fuerza interior y en la certeza de que todo es posible si nuestra fe es lo suficientemente fuerte. La fe no es ciega ni ilusoria, sino una fe fundamentada en la comprensión de nuestro verdadero ser. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. En estas palabras encontramos una afirmación de que la fe es la base sobre la cual construimos nuestras aspiraciones y materializamos nuestros sueños. Es la sustancia misma de la realidad que deseamos manifestar. Reafirmamos nuestra capacidad de confiar en nosotros mismos y a ser valientes en la persecución de nuestros objetivos. No tengas miedo de ser valiente cuando persigas un deseo. No importa cómo esté la situación, nada es imposible para Dios. El poder divino mora en nuestro interior y con esa comprensión no hay nada que no podamos alcanzar. La fe en uno mismo, según Neville, es el faro que ilumina nuestro camino en tiempos de oscuridad y duda. La fe no requiere que veas para creer, simplemente tienes que creer para ver. Al mantener nuestra fe, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, nos abrimos a la posibilidad de que la realidad que buscamos se manifieste ante nuestros ojos. La fe en uno mismo no es una fuerza aislada, sino una conexión profunda con el poder divino que nos guía. Dios está en ti y tú en Él. Su nombre es Yo soy. Eso es lo que eres. Estas palabras son una revelación de nuestra identidad esencial. La fe en uno mismo se convierte en la fe, en la presencia divina que mora en nosotros, y esta conexión nos brinda el coraje para enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. En conclusión, en las enseñanzas de Neville Goddard sobre la fe en uno mismo encontramos una invitación profunda a reconocer nuestro poder interior y a confiar en nuestra capacidad para crear la vida que deseamos. La fe no es solo una creencia abstracta, sino una fuerza activa que moldea nuestra realidad. Al abrazar esta fe, nos convertimos en maestros de nuestro destino y en co-creadores conscientes de una vida llena de significado y realización. 3. La importancia del perdón. En el camino hacia la autorrealización, nos invita a mirar hacia nuestro interior y liberarnos del peso del pasado. El perdón es la clave para la acción y la libertad. Al perdonar, liberamos nuestra alma de cargas emocionales y abrimos espacio para un futuro más luminoso. El perdón no solo es una virtud hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Perdona a otros no porque lo merezcan, sino porque tú eres un ser divino que merece pasar si puedes cultivar la compasión y el amor hacia ti mismo y hacia los demás. Al liberarnos de la carga del resentimiento, encontramos la paz interior que tanto anhelamos. A través de sus enseñanzas, Neville nos muestra que el perdón es una herramienta poderosa para liberarnos del pasado y abrirnos al futuro. No mires hacia atrás con ira o remordimiento, mira hacia adelante con gratitud. Podemos dejar de aferrarnos a las heridas pasadas y agradecer cada experiencia que nos ha llevado a crecer y evolucionar. Neville nos insta a mirar dentro de nosotros y perdonarnos por nuestras propias limitaciones y errores. Aprende a perdonarte a ti mismo, no eres perfecto, pero eres divino. En estas palabras encontramos una poderosa afirmación de nuestra naturaleza esencial. Somos seres divinos en evolución y a través del perdón podemos sanar y crecer en nuestro viaje hacia la autorrealización. El perdón nos permite liberarnos del ciclo del resentimiento y la venganza. El perdón es la mejor venganza porque te permite seguir adelante sin cargar con la carga del pasado.
Al liberarnos del deseo de venganza, nos liberamos a nosotros mismos y nos abrimos a un futuro lleno de posibilidades. El perdón no es un acto único, sino un proceso continuo. Perdonar no es olvidar, es recordar sin el dolor. El perdón no borra el pasado, pero nos permite recordarlo sin el sufrimiento emocional asociado. Al liberarnos del dolor, podemos abrirnos a la sanación y el crecimiento. El perdón no solo nos libera del resentimiento hacia los demás, sino que también nos libera de las cadenas del autorreproche. Al perdonar, abrimos espacio para la sanación y la paz interior y nos permitimos avanzar hacia una vida plena y significativa. Liberarnos del pasado y abrirnos al futuro. 4. Vivir en gratitud. Abrir nuestros corazones a la apreciación y a vivir en gratitud constante. La gratitud es una puerta mágica hacia una vida abundante. Al enfocarnos en lo que tenemos y agradecer, por ello atraemos más bendiciones a nuestra vida. La gratitud es un estado de conciencia que trasciende las circunstancias externas. La verdadera gratitud no se basa en lo que tenemos, sino en lo que somos. Reconociendo nuestra verdadera esencia y apreciar el regalo de la vida misma. Al cultivar una actitud de gratitud, encontramos la alegría en cada momento, independientemente de las condiciones externas. La gratitud nos ayuda a abrirnos a la abundancia del universo. La gratitud multiplica lo que ya tenemos. Cuando somos agradecidos, atraemos más cosas para agradecer. La gratitud es como un imán que atrae más bendiciones y oportunidades a nuestra vida. A través de sus enseñanzas, nadie nos invita a vivir en gratitud, no solo por lo que tenemos, sino también por lo que está por venir. Agradece por lo que deseas, como si ya lo tuvieras. Al agradecer anticipadamente por lo que deseamos, creamos una conexión más fuerte con nuestra realidad deseada, atrayéndola hacia nosotros. La gratitud es una actitud poderosa que transforma nuestra percepción de la vida. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Liberarnos del deseo constante de más y encontrar la plenitud en lo que ya tenemos. Al vivir en gratitud encontramos la satisfacción en cada momento y apreciamos las bendiciones que nos rodean. La gratitud es una práctica diaria que nos conecta con la fuente divina de la vida. La gratitud es la llave que abre la puerta hacia el corazón de Dios. Cuando vivimos en gratitud, nos alineamos con la energía divina del universo, abriendo nuestra conciencia a la sabiduría y el amor infinitos. Es muy simple transformar nuestra vida a través de una actitud de apreciación y agradecimiento. La gratitud nos permite abrirnos a la abundancia del universo y a vivir en plenitud, encontrando la alegría en cada momento. Al vivir en gratitud, nos conectamos con nuestra esencia divina y nos abrimos a las bendiciones que el universo tiene reservadas para nosotros. 5. La visualización consciente. Visualizar es ver lo que ya existe en el plano mental y persistir en esa visión hasta que se manifieste en la realidad. La visualización consciente nos permite crear nuestra realidad al enfocarnos en nuestros sueños y aspiraciones con claridad y determinación. Neville nos insta a sumergirnos en la visualización como si estuviéramos viviendo nuestros deseos en el presente. Actúa como si ya tuvieras lo que deseas. Siente y vive desde la perspectiva de nuestra realidad deseada, como si ya fuera una parte tangible de tu vida. La visualización consciente nos conecta con la certeza de que nuestros sueños ya son una realidad en el plano mental. No es solo una fantasía pasajera, sino un proceso creativo y persistente. La visualización creativa es una tarea diaria. Con disciplina y la consistencia en nuestra práctica y al dedicar tiempo y esfuerzo a visualizar nuestros deseos, fortalecemos la conexión entre nuestro mundo interno y el mundo exterior. La visualización consciente es una puerta hacia una nueva realidad. Imagina lo que deseas sentir y experimentar, y eso se convertirá en tu realidad. Al visualizar y sentir nuestras aspiraciones con intensidad, creamos una resonancia que atrae esas experiencias a nuestra vida. Es una forma de liberarnos de las limitaciones autoimpuestas. El hombre es limitado por sus visiones, no por sus capacidades. Al visualizar nuestras metas con audacia y confianza, nos liberamos de la creencia de que somos incapaces de lograr lo que deseamos. La visualización consciente es una vía hacia la manifestación de nuestros sueños más profundos. Lo que mueve es en tu mente, se mueve en el mundo.
Nuestras imágenes mentales y emociones son fuerzas creativas que influyen en nuestra realidad externa. Al visualizar con claridad y emoción, impulsamos el proceso de materializar nuestros deseos. Al utilizar nuestra imaginación como una herramienta creativa, podemos dar forma a nuestra realidad. Al visualizar con persistencia y determinación, nos conectamos con la certeza de que nuestros sueños ya son una realidad en el plano mental. La visualización consciente es una práctica diaria que nos permite liberarnos de las limitaciones autoimpuestas y nos guía hacia la manifestación de nuestros deseos más profundos. 6. La fe y la persistencia. La fe es el estado más elevado del ser humano. Es la clave para elevarnos más allá de nuestras limitaciones y conectarnos con nuestro potencial divino. Neville nos invita a cultivar una fe inquebrantable en la realización de nuestros sueños. Debes tener una fe inquebrantable en la realidad de lo que deseas. Si crees con certeza en la manifestación de nuestros deseos más profundos, la fe nos empodera y nos da la fortaleza para superar cualquier obstáculo en nuestro camino. La persistencia es otro pilar fundamental en el camino hacia la realización de nuestros objetivos. Persistir es la clave para alcanzar el éxito. La perseverancia en la búsqueda de nuestros sueños es esencial. Nos ayuda a mantenernos enfocados y determinados, incluso cuando enfrentamos desafíos y contratiempos. La fe y la persistencia son aliadas inseparables en nuestra búsqueda de la autorrealización. Son dos caras de la misma moneda. Al combinar la fe en la realización de nuestros deseos con la persistencia en nuestra acción, nos acercamos cada vez más a la materialización de nuestros sueños. La fe y la persistencia van de la mano en la visualización creativa. La persistencia en la visualización es esencial para manifestar lo que deseas. Mantenernos firmes en nuestra práctica de visualización, nutriendo nuestra fe en la realidad de lo que deseamos hasta que se manifieste en nuestra vida. Nos permiten superar cualquier duda o inseguridad en el camino hacia la autorrealización. No permitas que nada te desvíe de tu visión. Nuestra fe y nuestra persistencia son la brújula que nos guía hacia nuestros objetivos, incluso en medio de la incertidumbre. Lo importante está en creer en nosotros mismos y perseverar en la búsqueda de nuestros sueños. La fe nos conecta con nuestro potencial divino y nos empodera para trascender nuestras limitaciones. La persistencia nos mantiene enfocados y determinados, guiándonos hacia la materialización de nuestros deseos más profundos. Al combinar la fe y la persistencia en nuestro camino, nos abrimos a un mundo de posibilidades ilimitadas y nos acercamos cada vez más a la realización de nuestra verdadera esencia. 7. La importancia de la autoconciencia. La autoconciencia es el primer paso para el cambio y el crecimiento. Al ser conscientes de nosotros mismos, abrimos la puerta a la transformación y al desarrollo personal. Neville nos muestra que la autoconciencia nos permite reconocer y liberarnos de patrones limitantes. Conoce tu verdadero yo y rompe las cadenas que te atan. Mira más allá de tu máscara y ya descubre tu verdadera esencia. Al hacerlo, te liberas de las limitaciones autoimpuestas y generas apertura a nuevas posibilidades. La autoconciencia nos permite tomar responsabilidad de nuestra vida y nuestro destino. Asume la responsabilidad de tus pensamientos y emociones y serás dueño de tu destino. Somos los creadores de nuestra realidad a través de nuestros pensamientos y emociones. Al ser conscientes de ello, tomamos las riendas de nuestra vida y nos convertimos en maestros de nuestro destino. La autoconciencia nos ayuda a comprender nuestras creencias más profundas y a reprogramar nuestra mente para el éxito. Cambia tus creencias y cambiarás tu realidad. Al ser conscientes de nuestras creencias limitantes, podemos reemplazarlas por creencias empoderadas que nos lleven hacia el logro de nuestros sueños. Es la base para la autorreflexión y el crecimiento personal. Mira hacia adentro y encontrarás la sabiduría que necesitas. Si miras hacia tu interior, encontrarás la sabiduría y el conocimiento para enfrentar los desafíos de la vida y seguir adelante en tu camino. Esto permite conectes con tu verdadero propósito y misión en la vida. Conócete a ti mismo y descubrirás tu propósito divino. Descubrir nuestra vocación única y alinearnos con nuestro propósito más elevado. Al ser conscientes de nuestro ser interior, encontramos la guía para vivir una vida significativa y en armonía con nuestro propósito divino.
Importante es mirar hacia nuestro interior y cultivar un profundo conocimiento de nosotros mismos. La autoconciencia nos ayuda a liberarnos de patrones limitantes, tomar responsabilidad de nuestra vida y reprogramar nuestra mente para el éxito. Al ser conscientes de nuestro ser interior, encontramos la sabiduría, el propósito y la guía para vivir una vida significativa y en armonía con nuestra verdadera esencia. 8. La transformación del ser. La transformación es el resultado natural de un cambio interno. En estas palabras encontramos una verdad trascendental. Al cambiar nuestra conciencia y nuestros pensamientos, experimentamos una profunda transformación en nuestra realidad exterior. La transformación del ser comienza con una renovación interna. Cambia tu interior y tu exterior cambiará automáticamente. Si nos enfocarnos en nuestro mundo interno y a realizar cambios profundos en nuestros pensamientos, emociones y creencias. Al hacerlo, nuestra realidad externa se ajusta y refleja ese cambio interno. La transformación del ser implica dejar atrás las viejas limitaciones y abrazar una nueva identidad. Suelta el pasado y abraza tu nueva identidad. Si te liberas de las ataduras del pasado y al identificarte con la versión más elevada de ti al dejar ir las viejas creencias y apegos, nos abrimos a un nuevo nivel de ser. Neville nos invita a ser conscientes de la importancia de nuestras palabras y pensamientos en el proceso de transformación. Cuida tus pensamientos y palabras porque son la semilla de tu realidad. Tus pensamientos y palabras tienen el poder de dar forma a tu realidad. Al ser conscientes de ellos, te vuelves más responsables de tu experiencia de vida. La transformación del ser es un proceso continuo de crecimiento y evolución. La transformación es una danza constante entre el ser y el devenir. El ser que somos en el presente se entrelaza con el potencial de lo que podemos llegar a ser. Al abrazar este proceso dinámico, nos permitimos crecer y expandirnos constantemente. La transformación del ser también implica el coraje de enfrentar nuestros miedos y limitaciones. Enfréntate a tus miedos y verás que no tienen poder sobre ti. En estas palabras encontramos una invitación a trascender nuestros miedos y a descubrir nuestra verdadera fuerza interior. Al enfrentar nuestros temores, nos liberamos para abrazar nuestra auténtica esencia y potencial. Cambiar nuestro mundo interno para reflejar nuestra realidad externa. La transformación comienza con un cambio profundo en nuestras creencias y pensamientos, liberándonos de las limitaciones del pasado y abrazando una nueva identidad. Al ser conscientes de nuestras palabras y pensamientos, nos empoderamos para crear una realidad más elevada. La transformación es un proceso continuo de crecimiento y evolución que requiere valentía para enfrentar nuestros miedos y expandirnos hacia nuestro verdadero potencial. 9. El poder de la hora. El presente es el único tiempo real, el pasado y el futuro solo existen en nuestra mente. El ahora es el único momento en el que realmente podemos experimentar y crear nuestra realidad. Deja de vivir en tus recuerdos y preocupaciones y comienza a vivir en el ahora. Mantente plenamente en el momento presente, dejando de lado las cargas del pasado y las ansiedades del futuro. El poder de la hora radica en nuestra capacidad para vivir conscientemente y sin resistencia. Vive en el momento presente y acepta la realidad tal como es. Abrazando cada momento con aceptación y gratitud, permitiendo que la vida fluya sin luchar contra ella. Neri nos muestra que en el ahora es donde reside nuestro poder creativo. El ahora es el punto de partida de toda creación. Es en el presente que podemos empezar a dar forma a nuestra realidad a través de nuestros pensamientos y emociones. Vivir en el ahora es vivir en armonía con el universo. Al estar presentes en el momento presente, nos alineamos con la sabiduría y el ritmo natural del universo. La práctica de vivir en el ahora nos libera de las limitaciones del tiempo. El ahora es el puente entre el pasado y el futuro. Al estar plenamente presentes en él, ahora nos liberamos de las ataduras del pasado y las preocupaciones por el futuro, permitiéndonos experimentar una libertad interior. Vivir plenamente en el momento presente. El ahora es el único tiempo real en el que podemos experimentar y crear nuestra realidad. Al liberarnos del pasado y el futuro, abrazamos cada momento con aceptación y gratitud, permitiendo que nuestro poder creativo se manifieste plenamente.
Vivir en el ahora nos conecta con el flujo divino de la vida y nos libera de las limitaciones del tiempo, permitiéndonos experimentar una libertad interior y una conexión más profunda con la esencia misma de la existencia. 10. La unidad con el todo. En el apogeo de la exploración espiritual, Neville Goddard nos sumerge en la comprensión profunda de la unidad con el todo. No somos seres separados, somos una parte indivisible del universo. En estas palabras encontramos una verdad trascendental: nuestra existencia está entrelazada con todo lo que nos rodea, formando una conexión intrínseca con el cosmos. Cada ser humano es una célula en el cuerpo de la humanidad. Cada uno de nosotros es esencial para el funcionamiento del todo. Al comprender esta unidad, cultivamos una profunda compasión y respeto hacia todos los seres. La unión con el todo implica reconocer nuestra responsabilidad como co-creadores de la realidad. Somos co-creadores con el poder divino que habita en nosotros. Al comprender nuestra conexión con el poder divino, nos damos cuenta de que somos responsables de las elecciones que hacemos y el impacto que generamos en el mundo. Neville nos muestra que la unión con el todo trasciende las divisiones y fronteras artificiales creadas por el hombre. No hay diferencias en el mundo objetivo, solo la mente crea divisiones. Nuestras percepciones y creencias son las que crean separación, pero en esencia todos somos una misma unidad. La unidad con el todo nos guía hacia una conciencia elevada de nuestra esencia divina. Dentro de cada ser humano hay un núcleo divino que trasciende la forma externa. Es una invitación a mirar más allá de las apariencias superficiales y reconocer nuestra verdadera esencia como seres espirituales. La unión con el todo nos invita a expandir nuestro amor y compasión hacia toda la vida. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque en esencia todos somos uno. Al amar y respetar a los demás, nos amamos y respetamos a nosotros mismos, ya que todos somos parte de la misma unidad cósmica. Reconocer nuestra interconexión con el universo y que somos una parte indivisible del todo co-creadores con el poder divino que habita en nosotros. Al comprender esta unidad, cultivamos compasión, responsabilidad y amor hacia toda la vida. Al trascender las divisiones artificiales, nos conectamos con nuestra esencia divina y reconocemos que todos somos una misma unidad en este vasto y maravilloso cosmos. Gracias por acompañarnos en este maravilloso viaje a través de las enseñanzas de Navegador. Si te ha inspirado tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando el poder transformador de su sabiduría.